Cordial saludo, estimada tutora, compañeras de este curso de Acción Psicosocial y Contexto Jurídico. En esta oportunidad vamos a iniciar la entrevista a nuestra profesional invitada de Psicología Jurídica y Forense. Me presento, mi nombre es Lizeth Daniela Costa Santa Fe, mis compañeras Zuleima Mendoza, Valentina Morales, Estefanía Tatiana Pasachoa, Angie Daniela Tobito. El objetivo de esta entrevista es comprender la práctica profesional en psicología jurídica, así como los desafíos y experiencias en la integración de acciones psicosociales dentro de contextos legales. Para iniciar, damos la bienvenida a nuestra profesional. Vamos a darle una calurosa bienvenida y vamos a iniciar haciéndole unas preguntitas a nivel personal y pues le concedo la palabra. Bueno, buenas noches para todas. Mucho gusto. Mi nombre es Alba Irina Támara Guerrero. Soy profesional en psicología y pues también tengo la especialización en psicología jurídica y forense de la Universidad Santo Tomás. Actualmente me desempeño en un cargo como gestor de casos con una fundación, un operador del ICBF y pues empecé a desempeñar este rol a partir de este año. Bienvenida. Para dar inicio a la entrevista, vamos con las preguntitas de trayectoria profesional, iniciando preguntándole a nuestra psicóloga cómo inició su carrera en este campo y si puede contarnos acerca de su formación para ejercer la psicología jurídica. Bueno, entonces principalmente cómo comencé, digamos, la carrera o cómo inicié esta labor. Yo me encontraba en ese tiempo trabajando en la personería municipal de Tame. Eh, Ahí pues ya pues era profesional solamente en psicología. Ahí estaba con el cargo de atención a víctimas del conflicto armado, toma de declaraciones y apoyo psicosocial. Entonces, pues, aparte pues, de atender a la población víctima del conflicto armado, pues nos llegaba también población víctima de violencias basadas en género o de violencias intrafamiliares. Entonces, ¿por qué no llegaban a este tipo de población? Porque pues muchas veces iban a las comisarías y no encontraban como la respuesta correcta o no les orientaban de la mejor manera. Entonces, pues, ¿qué hacían? No, pues vaya a la personería, ponga tu queja, no sé qué. Entonces, pues, nosotros pasábamos como directamente a hacer ese acompañamiento. También pues recibimos por parte de la policía eh, en el personero que pues en ese tiempo era el doctor Juan Carlos Villate. Entonces él era el que junto con mi colega como que organizaban ese tipo de como de entrevistas o de procesos en el cual pues al principio yo fui y realicé el acompañamiento y pues la verdad me llamó mucho la atención, digamos los casos que no era solo pues lo que uno piensa de como de que son leyes, normas, no, sino que ya como viéndolo de ya la persona ya pues en la estación de policía también, ¿no? Porque no se puede decir que es una cárcel como tal, 100% segura. Entonces, realicé pues los acompañamientos pertinentes. eh, entonces, pues desde ahí como que nació ese gusto por esta vocación, nuestra rama de la psicología. Entonces, también vimos ahí algunos casos donde pues se veían familias involucradas de temas de violencia intrafamiliar, donde manifestaban que pues el acusado pues tenía, digamos, pues la pareja como que era la que
iniciaba el caso y luego pues se arrepentía y demás. Entonces pues como el principio de oportunidad, entonces pues ahí se necesita, digamos, un psicólogo, un informe donde se lleva pues un proceso judicial pertinente, que no es solo como ese informe que realiza el psicólogo. Entonces pues teniendo en cuenta también las esferas o los lineamientos que le ponen allá, entonces pues uno lo que hace es pues empezar como a abordarlos a ellos allá pues en el lugar y aparte a la familia, ¿sí? Porque pues primero pues uno tiene que concordar las citas, también pues con el abogado y demás, pues para que también le deje ver cierta información del caso pertinente o que uno va pues a desarrollar en pues en ese área. Me hiciste otra pregunta, pero no te escuché, ¿me la puedes volver a repetir? Es acerca de su formación para ejercer en psicología jurídica, acerca de su formación para poder estar ejerciendo este cargo pues tan importante que estamos conociendo. O sea que, ¿cuál fue como así? O sea, Eh, sí, académico, cómo se formó. ok, yo pues eh, me formé pues en cuanto a este tema, pues en la Universidad Santo Tomás, pues en la ciudad de Bogotá. Las clases eran pues presenciales cada 15 días y pues ahí cumplí, la especialización duró un año, el cual pues ahí pues le dan diversas opciones de grado para uno presentar y poder graduarse. Entonces, después de, digamos, como de esa opción que yo tuve y de todo lo que venía realizando también en mi ámbito laboral, pues obtuve el título y ya pues después de ese título que obtuve también pues realicé un diplomado también en esta área, como ¿para qué? Para fortalecer lo que, pues los conocimientos que había tenido en ese momento en cuanto al tema de psicología jurídica y forense. El diplomado se llama, mm, ya te digo, diplomado en psicopatología forense, pues donde pues uno también es como más desde las esferas clínicas, donde ve uno cierto, también analiza los comportamientos de las personas que se encuentran eh, pues en esos procesos judiciales y también para ver cómo esas conductas, cómo de dónde se puede iniciar ese tipo de conductas, uno cómo las puede analizar y cómo las puede abordar frente a diversos casos, porque pues no es solo violencia intrafamiliar, sino también casos de violencia sexual, ¿sí? De presuntos abusadores sexuales, también pues de personas que quieren el tema de restablecimiento de derechos en cuanto a una mamá que fue víctima el tema de que le mataron de pronto a su hijo, entonces cómo se ve afectada esa señora después de 2, 3 años y si le hicieron justicia o no, entonces ahí es donde también se empieza ese proceso, entonces pues como para fortalecer eso, pues realicé este diplomado y pues esas es como las bases que he tenido en cuanto a la educación frente al área o la rama de psicología jurídica y forense. Muchas gracias. ¿Cuál ha sido como esa experiencia más significativa que pueda contarnos eh, trabajando en este campo? Algo que le haya llamado mucho la atención y que nos pueda compartir. Bueno, principalmente pues me llamó o me gustó, me llamó la atención pues que en esta área pues uno, digamos, a veces desconoce ciertos procesos. Entonces, pues digamos, el hecho de uno ir a hablar con estas personas, digamos, digámoslo en este caso, en la cárcel, ahí frente, digamos, a los demás policías, porque pues obviamente la persona está esposada y usted pues debe pedir el permiso, el aval y demás. Entonces, es como ese interés que esa persona tiene después del hecho que pasó,
¿sí? Digamos también como esa psicoeducación que uno le puede dar a esa persona en ese lugar, porque pues muchas veces uno va y les habla y salen y se les olvida, ¿sí me entiende? Entonces, pues muchas veces es importante no solo ir a hacer el trabajo por hacerlo, sino realmente explicarle qué puede pasar donde él vuelva a cometer ese, pues no crimen, sino como esa por lo que lo acusaron en ese momento y que pues existen otras cosas que también ellos pues al salir pues ya su vida va a cambiar, ya no va a ser la misma, entonces que si ya no comete ese crimen sino otro peor o algo igual o significativo, entonces pues eh, ellos pues se van a ver igualmente afectados. En el tema de principio de oportunidad es una sola vez, entonces como darle esa, como ese plus o esa importancia a las personas y que pues en ese caso pues la persona logró salir. Entonces para mí fue como muy significativo porque pues el apoyo, la dedicación que yo tuve, digamos, fue uno de como de mis primeros casos. Entonces la verdad me sentí como muy, como con mucha satisfacción, no solo con la familia, porque la señora estaba como muy, no arrepentida de lo que hizo, sino como que quería que él aprendiera una lección, porque pues ella me comentaba como de que no, la persona no era así y demás. Entonces, y también el señor me comentaba que pues él él ha aprendido mucho, también allá aprenden como a hacer cositas, ¿cómo se dice eso? De a tejer, bueno, y demás, Manuel. como entonces, como que también impulsarlos de pronto a esa, después de que salgan, porque después de que él salió, pues yo seguí como con ese acompañamiento, porque así lo quiso la familia, como para que de pronto el señor en este caso no, como que no perdiera el hilo, no se desmotivara, porque pues es muy diferente estar allá, voy a hacer, voy a estudiar, cuando sale a la realidad es otra cosa diferente porque pues el trabajo que tenía ya no lo va a tener, va a ser más difícil el acceso nuevamente pues a la vida social, laboral. Entonces, pues la verdad me llamó mucho la atención, pues fue uno de mis primeros casos, entonces pues no me llamaron como tal a la audiencia, porque pues esa partecita que tiene la psicología jurídica y forense es como más de foro, más de audiencia, que si lo solicita el juez, entonces pues uno tiene que estar presente como para hablar un poco del informe y como pues ellos son abogados y no son psicólogos, entonces de pronto hay términos que ellos no comprenden, entonces como uno explicárselos de una mejor manera para que pues la persona a la cual uno está en ese momento apoyando o defendiendo, entonces pueda como lograr su fin de salir o continuar con el proceso pertinente, así, si así lo desea, pues allá el juzgado. Listo, entonces ya ahí nos comentó ese caso tan importante, entonces, en el cual trabajó y pues el impacto que tuvo tanto en su vida profesional como en la de las personas, ¿no? Como entre la familia y eso. Entonces yo creo que podemos avanzar. Muy buenas noches, Buenas noches. mucho gusto. Mi nombre es Zulema Mendoza Ramírez. Voy a hacerle las preguntitas de relación entre psicología jurídica y acción psicosocial. Desde su experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que ha trabajado? Bueno, desde mi experiencia, pues siento que comprendió lo jurídico y pues la parte psicosocial como que son unas dimensiones como complementarias, ¿cierto? Ya que pues una es la que define como tal, digamos, la norma o los derechos, las obligaciones y ciertos procedimientos legales. Entonces, pues la complementa la psicosocial, que es como esa intervención
que pues se puede aportar la lectura como ese impacto emocional que tiene la familia, la comunidad, dentro de esas decisiones legales que se está como abordando o trabajando en ese momento. Puede ser a través de los informes que se realizan o en la toma de decisiones pues judiciales, también pues el acompañamiento pues eh, puede como le explico, puede como reducir cierta revictimización y facilitar como la participación de esta información o de la persona, tanto digamos como en la coordinación dependiendo del ámbito que uno se encuentre, ¿cierto? Porque pues también contamos con diferentes institucionalidades que son pues puede ser la Defensoría del Pueblo, el ICBF, Medicina Legal, las comisarías, la personería. Entonces, que son como esas entidades que nos garantizan como las rutas integrales y pues dar como cierta sensibilización o como les mencionaba, esa como psicoeducación tanto a los operadores jurídicos y a las familias involucradas pues en este momento, en este trámite. Entonces, pues lo veo como más desde esa parte y pues que fortalece un poco como la protección afectiva más allá como el cumplimiento de la norma. Entonces, como para ponerlo como en una balanza, como en un término medio, como para que no se, a la hora de tomar una determinación jurídica, pues no se vea como tan afectado la parte psicosocial, sea de la persona, el niño, niña, el adolescente o la familia implicada en el caso. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales, desde el campo en el que se desempeña? Bueno, actualmente pues como pues me desempeño dentro del operador del ICBF, pues en el tema de la modalidad de hogares sustitutos, entonces pues lo que yo hago ahí es como orientar la intervención desde pues un enfoque de derechos y pues la articulación con las exigencias legales de dicho proceso administrativo con las autoridades administrativas, valga como, qué pena la redundancia en este tema. Entonces, ¿qué implica esto? Como un término, primero pues legal, eh, que se lleva como con esa autoridad administrativa, ya sea Defensoría de Familia o una comisaría. Entonces, como esos informes, esos aportes, por ejemplo, en las reuniones de caso que tenemos con ellos, frente a la decisión o a los términos que se tienen pues, con los niños, niñas y adolescentes que cada uno de ellos tienen. Entonces, como para evitar expectativas erróneas y pues como proteger un poco como esos lineamientos o esa técnica que se tiene de manera simultánea. Y pues también pues de esta manera pues uno también trata de abordar un poco el malestar emocional que genera el niño, niña, adolescente a la hora como de integrarse al nuevo hogar sustituto y tanto a la mamita o al papito sustituto, porque pues esto genera pues ya sea ansiedad, trauma, resistencia del proceso, de acatar las normas de un hogar a la casa anterior, entonces por algún duelo o la separación que se haya tenido, entonces pues es como ese acompañamiento, esa comprensión dentro del cumplimiento de las medidas pues legales. Entonces también como pues, ya mencionaba, pues se procura o yo procuro pues evitar como esa revictimización, también ajustando como esos tiempos de información en el tema de cuando se entrevista a niños y adolescentes, también dependiendo pues el nivel de vulnerabilidad pues en que se encuentren, ¿no? Entonces pues es más que todo esa parte. Muchísimas gracias.
Buenas noches, mi nombre es Daniela y continuando con los desafíos en la práctica profesional, nos gustaría saber cuáles son los principales retos que ha enfrentado pues al trabajar en la intersección entre psicología y derecho y de qué manera pues usted ha abordado estos desafíos. Bueno, uno de los desafíos eh, como más que como reiterados, pues ha sido como transformar o cambiar como, digamos, los relatos del daño que deriva el tema del conflicto armado, ¿no? También el tema de violencias basadas en género, de la violencia intrafamiliar o también el tema de la migración, pues lo hablo de todos pues, los ámbitos en los cuales yo me he desempeñado o he trabajado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, pues a la hora de tener como, digamos, ciertos insumos técnicos o que sean útiles para la toma de decisiones en cuanto al el ámbito jurídico, pues evitando al tiempo como de volver a vulnerar ese derecho que se le está de pronto negando a las personas. Entonces, pues para enfrentarlo también, pues aplico como las entrevistas con criterios éticos, delimito como con claridad qué información tendrá como uso jurídico o registro también el riesgo de una manera muy, como con mucha precaución, que no se note como, digamos, que sea como que estoy de un lado o de solo del otro, sino como también siendo un poco muy parcial, porque pues hay que ver las dos partes en las cuales pues en este caso se ven involucradas las personas, las cuales pues yo he tenido la oportunidad de trabajar. Y estas decisiones que usted menciona que ha tomado, pues de qué forma como que influyen en el sistema judicial. Bueno, en el tema judicial, eh, un reto constante pues puede ser que ha sido como eh, las narrativas o digamos ese dolor que deriva eh, el tema del conflicto armado, como ya lo mencioné en la anterior respuesta. Eh, para ello pues también el tema de la frustración con los usuarios y las familias, cuando pues, sus expectativas o como sus esperanzas estaban puestas a otras cosas o motivadas a que, por ejemplo, que el niño lo iban a reintegrar con su familia, entonces no pasó eso porque pues obviamente para esto pues está la autoridad administrativa, que pues es la que se desenvuelve en este tema, temas judiciales, entonces como tratar de llevar como ese ajuste o tener un equilibrio muy balanceado a la hora de que nos cuentan a nosotros esas respuestas y podérselas como mencionar o abordar a las personas, ¿sí? Porque pues a veces no es fácil enfrentar, digamos, de esos desafíos y también pues priorizar eh, cómo se ve como comprometido la parte jurídica en cuanto al tema de la estabilidad psicosocial en cuanto sí, al niño, niña, adolescente o a la familia o a la población en la cual pues uno esté. ¿Qué otro tipo de tensiones, aparte de las que ha mencionado, usted ha encontrado entre cumplir como los objetivos legales que demanda, por ejemplo, el caso en lo jurídico y entre los aspectos psicosociales, como esa ética y esos aspectos? Bueno, pero igual pues leo porque no, es que no te escuché. ¿Qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y los Y lo psicosociales? psicosocial. Bueno, ¿qué tensiones
También, pues, por lo general, pues, cuando no se tiene una respuesta, como ya lo mencionaba, como concreta o como, digamos, que lo que uno quisiera, porque pues uno trata de que al niño o niña adolescente no se le siga vulnerando el derecho o que a la persona víctima del conflicto armado no se le siga como negando, digamos, si ya declaró su hecho victimizante, entonces pues como orientarle cuál es el paso a seguir y como dar esas pautas desde la parte psicosocial adecuadas, porque pues si uno habla como muy desde la médica, entonces como que la persona a veces tiende que es que no, yo ya he hecho eso, no me entienden. Entonces es como tratar de balancear esos dos temas y buscar las estrategias en las cuales nosotros vamos a enfocarnos o a trabajar con esa población, ¿sí? Porque pues lo que a veces nosotros entendemos es muy diferente a como la persona que está dando esa respuesta lo entiende y se lo hace saber a las demás personas, que es que no me están atendiendo, que es que no me dieron una respuesta así, que es que el abogado eh, no puso la queja o de pronto no puso la tutela, en fin, entonces pues como buscar esas estrategias y explicarle y si hay otra solución desde la parte legal, pues nosotros tratar de demostrársela como para que pues la persona no quede frustrada y no piense que se le está como vulnerando ese derecho. Gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Valentina y pues queríamos realizarte también unas preguntas desde la ética y la toma de decisiones. La primera es, en situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad, ¿cómo mantiene la ética profesional? Bueno, cuando debo equilibrar pues las exigencias del sistema judicial, pues yo siento y pienso que la clarificación del rol es como un principio de como no hacerle daño a las personas o a la población por la cual estamos abordando, ¿no? Entonces, si hablamos de un usuario que parte, por ejemplo, de la intervención que tiene fines jurídicos y no es de contención o él no tiene el acompañamiento para evitar de pronto como falsas expectativas o errores en cuanto de pronto al trámite o a la orden que está realizando. Entonces, pues, para no hacerle como esa acción con daño, ¿sí? Entonces, pues, yo lo que trato de hacer es como mantener esa parcialidad, eh, no romper como ese límite que tiene la persona con uno, como esa confianza de que le está manifestando lo que siente. Entonces, yo lo que pues procuro hacer es como, venga, yo le quiero ayudar, yo le quiero como colaborar o explicar de otra manera, pero entienda que si yo me sobrepaso o si yo logro o le ayudo a usted a cumplir como su objetivo, también yo voy a tener como esas sanciones a nivel jurídico, ¿sí? Entonces, no puedo como arriesgarme a por querer yo salvar los derechos de esa persona, entonces como hacer actos indebidos o que están bajo la norma que no se pueden hacer, entonces trato como de explicarle no tan jurídicamente a la persona, sino como más, eh, no coloquial, sino como con más ética para que pronto me entienda y si es una comunidad, pues también dependiendo la etnia
o el tipo de comunidad que estemos visitando en ese momento, pues también manifestarle esa situación, ¿no? Porque pues si estamos en un tema pues, en una vereda, conflicto armado, pues obviamente yo no puedo decir a esa persona una vez no vaya y declare o no vaya y presente como esta situación ante tal entidad, porque de pronto ella está corriendo riesgo su vida en ese momento, porque no sabemos qué actor armado se encuentra ahí. Entonces, pues es como más ver en qué ámbito nos encontramos y también saber hablarle a las personas no tan jurídicamente para que ellos entiendan un poco la situación y nos comprendan que no es que no queramos ayudarles o no es que se les quiera volver a vulnerar sus derechos, sino que también hay que tener ciertos lineamientos o entender que si lo hacemos, pues nos pueden hasta quitar la tarjeta profesional. Vale, muchas gracias. Como segunda pregunta, ¿te has enfrentado a dilemas éticos en tu trabajo y cómo lo has resuelto? Bueno, sí me he enfrentado pues a ciertos dilemas, eh, especialmente en el procedimiento, digamos, legal, cuando exige avanzar como con diligencias o traslados de ciertos niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, a otro hogar sustituto. Entonces, como mientras el Estado, digamos, se resuelve como esta situación, entonces, pues, ver cómo se encuentra psicosocialmente la niña, niño, adolescente o la víctima, eh, pues puede como solventar o agravar o disminuir ese daño por el cual pues se está pasando o la situación en la cual digamos pues me he visto como involucrada, ¿sí? Entonces pues en estos momentos pues digamos o en estos casos no actué como digamos por criterio personal ni por presión ni por ajustarme, digamos, a lo que quisiera la familia, sino como respetando como ese marco jurídico, como esa ley. Entonces, pues, digamos, como trabajé de cierta manera como paralelamente con la familia en una fuerte psicoeducación y regular como también el tema emocional para, digamos, no detener el proceso en el cual nos encontrábamos. Entonces, de esta manera, pues, también en el trabajo o los trabajos anteriores, pues, tratar de orientar a las familias, por ejemplo, si eran migrantes, entonces, pues explicarles que si se quieren quedar en el país y demás, pues tienen que cumplir como ciertos criterios en los cuales no es que yo o en la entidad donde yo estoy trabajando me las quiera como inventar, sino que los tienen que hacer porque si no, eso acarrea algunos daños, le pueden quitar al menor, ya que de pronto no es la mamá. Entonces, pues, en estos casos hablamos de niñez es separada o no acompañada. Entonces, pues, a veces es complejo porque, pues, sí, uno quisiera de pronto ayudarle con el, digamos, hablo de recursos porque en ese tiempo estaba trabajando como con ayuda humanitaria en cuanto a recursos monetarios, entonces uno quisiera como que hacer el que no ve esas cosas y ayudarlo, pero si yo hago esto, no solo me van a sacar de mi trabajo, sino que no estoy cumpliendo con la ética profesional que exige como tal la ley y el ICBF en cuanto a esos temas de niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues sí he tenido como esos dilemas y pues de esa manera pues los he tratado como de abordar. Muchas gracias. Bueno, Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tatiana Reyes y en este momento vamos a hablar sobre el impacto en las comunidades. Eh,
De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo puede el trabajador jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Eh, de acuerdo a tu experiencia. Bueno, desde mi experiencia, pues siento que el rol del psicólogo jurídico aporta mucho a la transformación en la parte social, porque no solo acompaña, digamos, casos individuales, sino también incide como, pues, como en el sistema de reparación del daño, al incorporar como cierta comunicación psicosocial en escenarios jurídicos, informes, como ya les mencionaba, digamos, tener como ese acompañamiento en ciertas diligencias o ciertas acciones o articulación interinstitucional. Entonces, también se puede hacer como acciones de sensibilización, que también de esta manera, pues siento y pienso que reduce la revictimización, en la cual pues como que se trata pues como de estar también de la mano con las personas víctimas o sí, la persona que está siendo afectado, si está, digamos, en algún proceso. Entonces, digamos, en el tema comunitario, también pues digamos que modifica ciertas prácticas que se puede hacer en las instituciones, donde pues se puede también instalar un enfoque de derechos que pues previene también a la repetición de las violencias o o la alta capacidad que se tiene, digamos, en el acompañamiento no solo individual, sino comunitario. Entonces, como a tramitar esa información cuando hay conflictos, digamos, sin recurrir nuevamente como a hacerle daño a esa comunidad o a esa persona que vive dentro de la comunidad, ¿sí? Porque si estamos hablando de cuando hay confinamientos, entonces volver a hablar de esos temas, entonces la idea es como trabajarlo también a nivel comunitario. Listo. La última pregunta es de acuerdo a, digamos, digámoslo así, de tu experiencia, ¿en qué casos has intervenido o cuáles casos has liderado eh, con la protección de derechos o a resolver algún conflicto? Bueno, pues a nivel así como general, pues desde la personería trabajé con población pues víctima del conflicto armado, ya como lo mencioné y lo he mencionado varias veces. También con mujeres sobrevivientes de violencias basadas en género, también articulando jornadas de atención psicosocial, con orientación jurídica y activaciones también de ruta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las personas o en las comunidades vemos más que todo eso, ellos están exentos a veces a esta información, o sea, salen muy de vez en cuando, reciben esta información, entonces uno quiere como ayudarlos, orientarlos para que cuando tengan la oportunidad de, de ir a una entidad ya sepan qué hacer, entonces ya no digan, no, es que nunca me han direccionado, nunca me Alba, han... discúlpame, Señora. ¿tú nos podrías dar un ejemplo de los programas de intervención que ustedes realizan? Como así no te entendí. Digamos que cuando me refiero a un programa de intervenciones, digamos si ustedes tienen un programa específico direccionado a alguna comunidad para desarrollar el conflicto armado. Digamos, conflicto armado en menores, ¿cómo lo disminuyen de acuerdo a un programa que ustedes tengan con el IPBF? Ah, ok. Bueno, pues en esta parte, pues actualmente, pues un programa específico, no, pues que yo sepa, no, pues no se tiene, ¿sí? Pero sí lo que se trata es como
de brindar la información. Por ejemplo, cuando hacemos las actividades, nosotros tenemos dos actividades pertinentes que se hacen mensual con las mamitas, una con las mamitas y los papitos y otros con los niños también. Entonces, como de brindarles cierta información, cierta psicoeducación, en la cual pues ellas deben también presentarnos o proyectarnos si han vivenciado algún tema de conflicto armado o si de pronto algún conocido o algún familiar de pronto del niño o la niña que tienen a cargo ha vivido como esa experiencia. Entonces, porque sí, el mes pasado ocurrió que pues pasó con una niña que tuvo como contacto con un amigo de un familiar que se encontraba como en las filas, entonces como tratando de, como de inducirla, así como a que hiciera parte de ese grupo armado. Entonces pues eso se debe informar y pues se debe iniciar como un conducto para que llegue directamente a la autoridad administrativa y que ella sea la que determine cuál sea el paso a seguir, porque pues ya estos niños también están teniendo como ciertas visitas biológicas con sus padres y madres cada 8 días, entonces como para ver realmente quién es el que está autorizado y quién va a como a visitarlos y estar nosotros como muy pendientes en ese proceso de las visitas, a ver que logramos como orientar también y como informar o denunciar para que esto no se vuelva como a repetir. Sí, sí, sí le Dale, respondo. muchas gracias. Bueno. Eh, digamos qué consejos, este es como abordar ya casi al final, ¿cuáles son los consejos para futuros profesionales? Entonces, ¿qué habilidades consideras fundamentales para un estudiante como nosotros que saben desempeñar la psicología jurídica? Bueno, pues yo considero que pues es muy importante abordar 3 grupos de habilidades, que sería, digamos, como la técnica en temas de manejo de entrevista forense o semiestructurada, eh, la elaboración también de informe con validez jurídica. Eso también se ve mucho cuando temas de abusos sexuales o violencia sexual, que entonces pasa por varias eh, psicólogas que hacen la entrevista, pero a veces no se fijan que realmente esa psicóloga esté apta para realizar dicha entrevista, ¿sí? Entonces, es muy importante también saber abordar, eh, digamos, en la parte, digamos, clínica, como psicosocial, la lectura como de algún trauma o la regulación emocional del entrevistado, ¿sí? Si de pronto vemos que esta persona, vimos ya de dónde venía el problema o cómo vio, cómo realizó, digamos, por qué realizó esta acción o este daño, entonces como también abordarla, también el manejo, digamos, en crisis, la capacidad de cómo sostener como ciertas conversaciones difíciles, porque no es fácil estar ahí uno enfrente con una persona que haya cometido ciertos delitos y con los que uno de pronto no esté de acuerdo. Entonces, saber también determinar y tener una buena lectura de esos comportamientos y esos traumas y también desde el rol y la ética, pues tener como buena tolerancia, eh, para poder desempeñar como esta custodia de la información que nos está brindando tanto la persona que está, digamos, allá retenida como el abogado, porque pues nos tienen que mostrar, digamos, cierta información o cierta historia, pues para nosotras abordar. Y pues recuerden que pues nosotros como tal no hacemos terapia o no nos enfocamos en hacer terapia con esas personas que están en esos procesos, ¿sí? Sí, de hecho, ya nuestra última pregunta de consejos a futuros profesionales es desde tu área.
como psicóloga jurídica, ¿qué consejos nos darías? Ya si fuéramos trabajadores con alguna entidad o como trabajadores independientes, de acuerdo al bienestar psicosocial de las comunidades. Bueno, pues Por ejemplo, discúlpame, por ejemplo, vale, uno de los consejos que nos diste sin saber fue cómo no intervenir con las personas que están en ese proceso, dándoles terapia. Consejos así. bueno, listo. Entonces, pues, otro consejo podría ser que, pues, cuando uno como interviene como, digamos, en sufrimientos reales, bajo, digamos, como marcos o que yo he pasado, por ejemplo, por esta situación o que me recuerda que un familiar, entonces directamente no hacernos cargos o no hacerme cargo en específico de este proceso, porque no vamos a como a como hablar desde la parte profesional, sino como persona, como quisiera intervenir o como quisiera reaccionar frente a ese caso. Y así pues de esa manera no vamos a tener eh, como una credibilidad también en lo que nos están contando o lo que nosotros vamos a contar y pues nuestra ética profesional pues prácticamente se va a perder, ¿sí? Entonces, también sustentar como, digamos, los derechos con evidencia, ¿sí? Y que también de esta manera, pues como que se promuevan ciertos cambios que de pronto trasciendan pues, de un caso de pronto individual, impactando de pronto a ciertas prácticas institucionales o en la comunidad. Entonces, pues, eso sería como los consejos que se tenga como también una credibilidad técnica, o sea, tratar de construirla. Entonces también, pues, como ya les mencionaba, pues si vemos que no nos sentimos aptos como para abordar o como para desempeñar ciertos campos de la psicología, ¿sí? Porque pues no solo es la parte forense, que es como la parte principal que ya les explicaba, que es ir a la audiencia, si así lo solicitan, explicar, sino también como, no sé, la parte de victimología, que es como lo que yo creo que más he abordado desde mi experiencia. Entonces también vemos la parte como de testimonio, entonces también tener como esa certeza de que realmente sí queremos ser profesionales y no queremos es como de pronto, ay, que es que yo voy a estudiar porque quería en ese tiempo que me ayudaran con cierto proceso o cierta comunidad me dijo tal cosa, entonces voy a hacer eso porque quiero hacer eso, no, sino que aparte de la motivación, pues soltar como esas cosas personales y realmente enfocarnos en lo que realmente queremos hacer, que es defender los derechos de las personas y buscar justicia. Ya. Bueno, muchas gracias a nuestra psicóloga por este acompañamiento, por todos estos conocimientos que nos ha brindado en este espacio, que pues sin duda fortalece nuestro proceso académico por el que estamos pasando y pues nos va a ser de mucha utilidad, mucha ayuda si de pronto pues alguien considera que desea pues especializarse en este campo, ¿no? En esta rama de la psicología que es interesante y que hemos aprendido cositas nuevas, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y pues hasta aquí damos por terminada la entrevista. Bueno, vale, pues, con mucho gusto, pues lo que necesiten, pues a nivel personal o profesional, pues acá estaré con mucho gusto para colaborarles, ¿vale? Entonces, pues que estén muy bien y pues hasta una próxima oportunidad. Mucho gusto conocerlas y espero que les deseo lo mejor en su carrera y en su vida personal y profesional. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Gracias.